¿Cómo está marchando la transición en Estados Unidos? Cuando faltan 40 días para el recambio de autoridades, el presidente electo Joe Biden avanza en el armado de su gabinete. Mientras tanto, Donald Trump sigue sin admitir formalmente su derrota y vuelve una y otra vez a sus denuncias sobre el fraude que habría existido en las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué diferencias tendrá el gobierno Biden con el de Barack Obama, del cual el presidente electo fue vicepresidente? ¿Qué giros anuncia con respecto a la administración actual? ¿Qué huella deja, por otro lado, la actitud de resistencia de Trump? Vamos a volver a conversar en los próximos minutos con Jennifer Preble, politóloga estadounidense, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond. Jennifer, buen día. Gracias por atendernos otra vez y gracias por el madrugón de nuevo. Buen día. Gracias por la invitación de nuevo. Jennifer, mi pregunta al comienzo es esta. ¿Se está desarrollando normalmente la transición? Mi inquietud viene porque Trump sigue sosteniendo que hubo fraude en las elecciones. Sí, yo diría que está pasando todo lo necesario para una transición formal, operacional. Estamos cumpliendo con las fechas, pero lo que no está pasando es la parte política, la parte social de la transición, que falta, ¿no? A pesar de que todos los estados certificaron los resultados, que ya nombraron sus electores, que se va a votar en el colegio electoral el 14 de diciembre, el presidente no reconoce los resultados. Por lo tanto, hay una tensión política, que es que ayer supimos que 106 miembros de la Cámara de Diputados firmaron a favor del nuevo caso que se lleva a la Corte Suprema a favor de Trump. Esos son 106 de 196 que representan el Partido Republicano en la Cámara de Diputados, es decir, una gran mayoría que no está reconociendo los resultados. A ver, entonces, para ser más preciso con las preguntas o las subpreguntas. Uno, ¿Biden está contando con todos los recursos habituales a los efectos de la transición? Por ejemplo, ¿tiene acceso a información de la administración saliente sobre la situación del país, sobre los planes que están en curso? Porque tiene que terminar de tomar decisiones, ¿no? Todos los recursos oficiales ahora sí, desde hace 2 semanas más o menos, sí, pero todavía no tuvo reunión con el presidente Trump, ni visita a la Casa Blanca, bien, que son cosas normales que se hace, y en esas reuniones, claro, que se coordinan en temas importantes. Lo que sí dicen que están teniendo reuniones con gente que está trabajando sobre todo en el tema del coronavirus y de la vacuna, ¿no? Pero se puede pensar que el proceso es más lento de lo normal por la resistencia del presidente. Otra pregunta, quizás tú ya aludiste a eso, pero a verlo con un poquito más de detalle. ¿Cómo es el clima político y social en Estados Unidos? ¿Qué pasó con aquel temor de que a partir de la denuncia insistente de Trump hubiera enfrentamientos entre partidarios de unos y otros? El clima está muy polarizado, el país está muy dividido, como dije, la mayoría en los del Parlamento que apoyan a Trump y no reconocen los resultados. Este nuevo caso que se está llevando a la Corte Suprema tiene el apoyo de 18 estados, todos liderados por republicanos, y es un caso que pide de rechazar los votos de 4 estados del país. Entonces pueden imaginar que ahora las divisiones no son solo partidarias, sino entre estados, unos estados que piden de no reconocer el voto de otros estados. A la vez es raro porque el país está muy dividido, se discute mucho, hay mucha preocupación, los medios tienen mucha atención, pero estamos en medio de la crisis de la pandemia más grave que hemos vivido. O sea, 3.000 personas muriendo al día, los casos subiendo, una crisis económico-social terrible, que sabemos que hay muchas familias que no pueden comer. Entonces, como que
está pasando todo eso, pero la preocupación de día a día de la gente está en el tema de la pandemia y de la crisis económica que está muy grave en el país en este momento. Este martes hubo una resolución importante. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la demanda que habían presentado miembros del Partido Republicano para que se anularan los resultados ya certificados del estado de Pensilvania, que dan como ganador a Joe Biden. Fue muy escueta y muy contundente la resolución del Tribunal Supremo, incluso por unanimidad, ¿no? Por lo visto, ¿eso no agotó la capacidad de acción de Trump y su equipo? No, y quizás lo más preocupante es que el nuevo caso no viene de Trump y su equipo, ¿no? Viene de la Procurador General de Texas, que armó este caso en contra de otros estados, y el equipo de Trump se está ayudando ahora con este proceso. Pero a pesar de que hubo una decisión clara de una sola frase y unanimidad, siguen persiguiendo estos casos que la verdad, si uno lee los expertos en ley constitucional, no tiene ningún mérito. El argumento de este nuevo caso es que esos 4 estados, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Georgia, violaron la Constitución en cambiar sus reglas en cuanto al voto por correo, que cambiaron por temas de la pandemia, y que eso por algún motivo viola la Constitución. Todos dicen que no tiene mérito, además que Texas, que está llevando el caso, también hizo cambios a sus reglas de votación por el tema de la pandemia, pero no hace reclamo en contra de sí, ¿no? Entonces yo dudo que eso resulta, la verdad, pero también dudo que eso termina con todo el proceso de contestar los resultados, porque lo que sabemos de este presidente es que no tiene límite en violar normas y reglas democráticas, y sigue empujando, y es difícil saber lo que va a hacer en el próximo paso. Y yo creo que hay que destacar que eso ya no es un tema del presidente Trump, como dije, es un tema de todo el Partido Republicano, que está yendo cada vez más hacia comportamiento antidemocrático, y eso abre un espacio de no poder saber exactamente lo que podía pasar en las próximas semanas. Mira, entonces cierro este capítulo contigo con 2 preguntas. En este caso del estado de Pensilvania que yo mencionaba, que fue rechazado por el Tribunal Supremo, los abogados del estado, cuando contestaron a los denunciantes, los acusaron de querer establecer una de las disputas más dramáticas y disruptivas del Poder Judicial en la historia de la República. Cito, entre comillas, ningún tribunal ha emitido una orden que anule la certificación de un gobernador de los resultados de las elecciones presidenciales, ¿no? Tomo ese ejemplo para preguntarte, ¿qué huella deja en la institucionalidad de Estados Unidos toda esta serie de demandas, toda esta serie de reclamos, toda esta campaña de Trump y de dirigentes republicanos a propósito de los resultados de la elección? Es una muy buena pregunta, y no sé si podemos saber todo el impacto que tendrá este proceso. Yo creo que es grave. Yo creo que, bueno, los politólogos están divididos, ¿no? Hay un grupo que dice, mira, sobrevivimos Trump, las instituciones son fuertes, pudieron resistir, mira, todo, hasta más que 50 casos ahora perdió el equipo de Trump, y lo toman como ejemplo de que las instituciones son resistentes. Otro grupo, y yo estoy más dentro de este grupo, ve este proceso como un primer paso a la debilitación de la institucionalidad, ¿no? Uh-huh. Que sí, por ahora resistieron las instituciones, pero yo dudo que tienen la misma capacidad de resistir en el futuro. Entonces yo creo que lo que deja es una como huella institucional, es mucha desconfianza uh-huh. en las instituciones, un presidente que no será visto como legítimo por lo menos por 30%
de los ciudadanos Biden. y una dificultad de gobernar. Tú estás diciendo que Biden seguirá siendo considerado ilegítimo por un porcentaje importante de la población. Por lo que yo veo en las encuestas, creo que sí, porque si se mira la cantidad de gente que cree que hubo fraude, primero, va por ahí de 25%, es mucho más fuerte, mucho más marcado dentro de los republicanos. Y eso ha aumentado desde la elección. Si mira las encuestas desde la elección hacia hoy, va aumentando. Entonces, eso me sugiere, yo creo, yo leo estos datos como un señal de que esta gente cree que el presidente Biden o el presidente electo Biden fue elegido de manera fraudulenta y por lo tanto no es un presidente legítimo. Y entonces la última pregunta, pero a propósito de lo que se viene más cerca, en enero, ¿habrá una ceremonia normal de cambio de mando o todo esto que estamos observando, toda esta resistencia de Trump y de dirigentes republicanos puede llevar a que ese día se rompa de alguna manera la tradición? Yo creo que va a haber cambio de mando. No va a ser normal por el tema de Trump, pero también por el tema de la pandemia. Joe Biden ya dijo que toda la ceremonia, todo lo que normalmente se hace, no se va a poder hacer este año. Eso da una posible excusa a los republicanos de no estar presente, ¿no? Porque una manera de mostrar apoyo a Biden habría sido estar ahí para la ceremonia, para la fiesta, para todo lo que va con la inauguración. Sin tener grandes ceremonias, no estarían ahí, quizás por la pandemia, quizás porque están mostrando a sus votantes que apoyan todavía a Trump. Pero un cambio de mando yo creo todavía lo vamos a tener. Ahora no. Todo puede pasar. Sí, todo indica que cambio de mando va a haber. Yo, entre otras cosas, apuntaba a cómo se va a comportar Trump ese día, ¿no? De qué manera va a entregar el gobierno. Yo creo que va a seguir, esa historia va a seguir después de la decisión de Corte Suprema que puede llegar hoy o este fin de semana. Él va a tener otra manera para resistir y cuando se va a seguir diciendo que esa elección fue robada y lo va a usar como una plataforma para mantener la atención pública y para mantener el apoyo para lanzarse, yo creo, en el 2024 como candidato republicano. Enseguida volvemos al diálogo con la politóloga Jennifer Preble, ahora para tratar de sacar algunas conclusiones de los nombramientos que ha ido anunciando el presidente electo Joe Biden. ¿Qué está pasando con la transición en Estados Unidos, en ese ambiente político y social tan particular por la insistencia de las denuncias del presidente saliente Donald Trump en cuanto al fraude que habría existido en las elecciones del mes de noviembre, por las distintas acciones legales que está llevando a cabo él con su equipo y por otro lado las que llevan adelante dirigentes republicanos en distintos puntos del país? Ese ambiente que por otro lado tiene a la pandemia de COVID-19 pegando fuerte, con cifras especialmente graves en estos días, y como consecuencia también la situación económica, ¿no? Una situación particularmente severa que está sufriendo una parte importante de la población. ¿Cómo se está dando entonces la transición, el proceso hacia el recambio de autoridades? Lo estamos charlando otra vez hoy con la politóloga Jennifer Preble, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Richmond, en Virginia. Jennifer, vayamos a una pregunta que planteaba un oyente recién. Dice, ustedes hablan, o la invitada habla de problemas económicos, crisis económica, y sin embargo las bolsas muestran valores récord. ¿Cómo se entiende eso? Es la consulta que hace Gerardo. Yo creo que hay dos temas. Bueno, sabemos que las bolsas en general miran más hacia el futuro, ¿no? Y las noticias de las vacunas, las noticias de lo que se ve para el futuro económico, puede ser que están pensando que vamos a salir luego de esta crisis.
La otra cosa es que sabemos que esa es la crisis más desigual que ha tocado el país. Ya la crisis de 2008 era muy desigual, pero esta es aún peor por el tema de empleo, ¿no? Que tocó sobre todo, el desempleo tocó sobre todo a la gente que trabaja en el sector de servicios, que ya es gente de bajo ingreso en general. Entonces es muy desigual el impacto de esta crisis. Hay mucha gente que siguió con el trabajo como siempre, pero es gente más bien de las clases más altas, socioeconómico más alta, y la gente más pobre, entonces le toca más fuerte la crisis. Y la bolsa claramente es un mundo de gente con mayores recursos. Entonces puede mostrar una desigualdad en lo que se vive como crisis en el país. Vamos entonces, como yo os preguntaba recién, a los nombramientos y su significado. El presidente electo Joe Biden completó ya cerca de la mitad de su gabinete. ¿Va por ahí? ¿Esa es la proporción? Por ahí, sí. Faltan algunas importantes todavía, pero sí. Bueno, algunos de los nombres que sonaron más, Antony Blinken como secretario de Estado, Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Los dejo a estos tres nada más que como ejemplos. Una pregunta general, Jennifer, ¿en qué medida estas nominaciones representan una continuidad con las dos administraciones Obama? ¿En qué medida hay una renovación, un giro? Yo creo que en general la tendencia es hacia continuación, ¿no? Esta gente, si no es que trabajó en el gobierno de Obama, tiene una larga historia con el Partido Democrático y en el gobierno, el Partido pero la Demócrata. Mayor parte... Te corrijo el español. Muchas gracias. Sí, siempre. Las palabras clave para una politóloga me cuestan mucho, pero la mayoría de esa gente trabajó en el gobierno de Obama de alguna manera, quizás no en el mismo puesto, pero sí en los distintos departamentos. Entonces demuestra una cierta continuación. ¿Y por qué? También una continuación con la élite del partido, ¿no? No representa una renovación de los liderazgos dentro del partido. ¿Y por qué está yendo por ese camino Biden? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que apunta a las dificultades que afronta Biden, ¿no? Porque tiene que hablar a varias audiencias cuando toma su decisión. En general, cuando se nombra el gabinete, se está hablando al partido, a la audiencia del partido, a la audiencia de la élite económica y política, pero no al votante promedio, ¿no? El votante promedio no sigue tan cerca el tema del gabinete. Entonces yo creo que está mandando por lo menos dos señales al partido y también al mundo de la élite política. El primero es mostrar que estamos volviendo a una política de expertos, una política de competencia burocrática, una política de experiencia, ¿no? Que los 4 años de Donald Trump han sido años de que él trató de nombrar gente que era más bien afuera de la burocracia, gente que tenía lealtades con él o gente del mundo de negocio, pero que no tenía mucha experiencia en trabajar en el Estado y en políticas públicas. Yo creo que lo que está diciendo Biden es que ahora volvemos a una época donde están los expertos, ¿no? La gente que tiene experiencia, la gente que conoce el área, la gente que sabe cómo trabaja el Estado y sabe cómo usar las oficinas del Estado para avanzar política pública. Y en eso está hablando a la élite del Partido Democrático, Y dentro del partido demócrata, ¿cuál termina siendo el impacto? ¿No genera algunas resistencias entonces? Yo creo que sí, porque está hablando a la élite de siempre, ¿no? No está hablando al sector más progresista y no está hablando al sector que le dio la victoria. Si miramos los resultados de la elección, es claro que sectores, comunidades de color, mujeres, sectores que
históricamente son más marginalizados de estos puestos de poder, son los que se organizaron y los que llevaron la victoria a Joe Biden. Entonces yo creo que va a haber tensión claramente entre el sector más progresista, entre los más jóvenes y con los sectores que históricamente son más marginalizados del poder. Ahora, hay algunos nombres en el listado de Biden que demuestran nuevas caras, la incorporación de latinos, por ejemplo, mujeres de color, por ejemplo, que puede ser una puente desde el centro élite del partido históricamente y los sectores emergentes que van a ser muy importantes para crecer el partido y para ganar en el futuro. Aclaremos, antes de seguir y antes de detenernos en algunos de los nombres, todos estos designados, todos estos jerarcas o futuros jerarcas que Biden ha ido hasta ahora presentando públicamente, tienen que pasar por la aprobación del Senado, ¿no? Tienen que recibir la venia del Senado de Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso concretamente? Bueno, el presidente tiene el derecho de nombrar y el Senado tiene que confirmar. Y eso pasa por un voto de mayoría, ¿no? Porque sacaron la regla de supermayoría durante el gobierno de Obama, porque hubo complicaciones en que no se podía confirmar a nadie, entonces sacaron esa regla y ahora es mayoría simple. Entonces va a depender mucho de lo que pasa en Georgia, si este proceso sea bastante fácil o si sea más bien complicado. Vamos a subrayar eso, me detengo ahí, Jennifer. Todavía no está laudada la elección legislativa en el estado de Georgia, pasó a una segunda vuelta. Una segunda vuelta que va a ser en enero. ¿Y qué es lo que se define allí entonces? ¿Qué es lo que puede implicar para la conformación del Parlamento? Bueno, ahí se define 2 senadores, entonces, y va a ser muy justo, y como sabemos, Georgia se fue para Biden, entonces la verdad es que van a ser resultados muy, muy cerca, pero si es que gane el Partido Demócrata, los 2 senadores, va a tener 50 senadores en el Senado, y con el voto del vicepresidente Kamala Harris, que podía decidir si el Senado está 50 y 50, tendría mayoría por su voto. Ajá. O sea, si efectivamente se produjera ese resultado en el estado de Georgia, se facilitaría la aprobación de todos estos nombramientos. Sí, y yo creo que mirando lo que hizo el Partido Republicano cuando tenía mayoría durante los gobiernos de Barack Obama, podemos estar bastante seguros de que van a resistir por lo menos algunos de los nombramientos de Joe Biden. Entonces el proceso sería más complicado. Ajá. Y es posible que tendría que retirar un par de nombres de los que ya planteó como ministro. Bueno, pero eso en caso de que el Partido Demócrata no termine alcanzando esa mayoría. Exacto. Uh-huh. Y eso es una pregunta abierta, y todo lo que está pasando con los reclamos en contra de la elección, no se sabe bien cómo eso va a impactar los resultados en Georgia, ¿no? Hay muchas teorías, si eso va a motivar los republicanos a votar más, o si los reclamos de fraude va a desincentivar, porque sugiere que no importa si uno vota o no, porque el sistema está fraudulente y su voto no importa. Ajá. Y eso tenemos que esperar. No tenemos ejemplo histórico para saber lo que podía pasar, cómo eso podía impactar los resultados. Es muy interesante eso. Recordemos, lo que va a ocurrir en el estado de Georgia es una segunda vuelta electoral. O sea, la gente tiene que votar de nuevo, ¿no? Sí. La gente tiene que votar de nuevo y va a votar en un estado que, por lo visto, se ha convertido en determinante para que en el Senado haya mayoría de un partido o mayoría del otro, ¿no? Sí, y es un estado donde esa pelea sobre la elección presidencial se ha generado divisiones muy importantes dentro del Partido Republicano, porque Trump peleó directamente con el gobernador Kemp,
con el Procurador General del Estado. Trató él y también algunos senadores, Lindsey Graham, Ted Cruz, otros, en intervenir en el conteo de los votos, que no funcionó, pero generó mucha tensión dentro del Partido Republicano y no se sabe cómo eso va a impactar el voto promedio de un republicano o un demócrata en Georgia. Te consulto ahora, Jennifer, por alguno de los nombres. Lloyd Austin se propone para secretario de Defensa, ha sido propuesto para secretario de Defensa. Sería la primera persona negra que lideraría el Pentágono, si llegara a ser confirmado por el Senado. Y hay otro detalle. Es un general retirado del ejército, excomandante del Comando Central de Estados Unidos. Esto implica que Austin necesita una exención del Congreso para ser confirmado en el cargo. ¿Podemos explicar esta situación? Bueno, la ley requiere que un ex militar estará fuera por lo menos 7 años antes que pueda servir en este puesto. El general Lloyd Austin se jubiló en el 2016, entonces necesita una exempción a esa ley. Esa excepción en la historia de Estados Unidos se ha hecho solo 2 veces. Se hizo con Mattis, con el famoso general Mattis en el 2017 con Trump, y se hizo en el 1950 con George Marshall, también un general muy famoso, como sabemos todos. Pero es bastante extraordinario hacer esa exempción y hacerlo de nuevo justo después que se hizo con Mattis. Genera ruido. Genera ruido no solo dentro de los republicanos, que eso quizás no se sorprende, pero también con los propios demócratas, que dicen que eso podía generar problemas para mantener la tradición de control civil sobre los militares, ¿no? Que esa regla está ahí para garantizar que el control del mundo militar está en manos de los civiles. Y empezar a deshacer esa norma o esa regla es problemática en términos general para el régimen democrático, pero también puede ser problemático en particular en este momento de Estados Unidos, cuando estamos en un momento de mucha debilidad democrática, ¿no? De mucha inseguridad de lo que podía pasar en el futuro. Entonces, ¿Y por qué asume ese riesgo Biden? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué asume ese riesgo el presidente electo? Él dice porque trabajó con el general Austin y tiene las características que necesitamos en este momento, el expertise que necesitamos, por ejemplo, en el Medio Oriente. Yo creo que también Biden hizo una promesa que iba a tener un gabinete que parecía a los Estados Unidos, que era diverso como los Estados Unidos. Entonces, un hombre negro en esa posición es histórica y es importante. Yo creo también que Biden quiere generar confianza, una confianza dentro del mundo militar, ¿no? Que ha sido históricamente más aliado con el Partido Republicano, pero por tantas crisis y controversias que pasaron en los últimos 4 años de Trump, puede que este mundo está más abierto, más crítico del Partido Republicano que antes y está tratando de generar buena fe y confianza. La verdad, dijo que es por característica del general Austin. Yo no conozco tan bien su trayectoria, pero creo que en el mundo político siempre hay motivos políticos y generar confianza dentro del mundo militar en este momento puede que Biden lo ve como una ventaja. Enseguida, en la última parte de la entrevista, vemos 2 o 3 nombres más y sus respectivos significados, y después alguna consideración global sobre cómo se perfila entonces la administración Biden en contraste con la Trump que está terminando. ¿Qué pistas arroja el gabinete de Joe Biden tal cual se va conociendo con respecto a lo que será el rumbo de la nueva administración? De eso estamos conversando en estos minutos de la entrevista de hoy con la politóloga Jennifer Preble.
Vamos por partes, Jennifer. Por ejemplo, yo recordaba recién que uno de los nombramientos es el de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Ella fue titular de la Reserva Federal, fue la primera mujer en ese cargo, ¿no? ¿Qué implica este paso? Bueno, yo creo dos cosas. Primero, va a ser también la primera mujer ministra de Hacienda en Estados Unidos. En un mundo muy masculino, yo creo que no hay que perder de vista que eso es muy importante. Además, es conocida como experta en uso de fondos públicos para salir de crisis y pone mucha énfasis en el desempleo, ¿no? En ese equilibrio de desempleo, crecimiento e inflación, es una conocida para poner peso en el desempleo y tratar de afrontarlo con política pública, que en este momento va a ser muy importante. Otro nombre, Alejandro Mayorkas, el primer latino e inmigrante que asumirá el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional en caso de que el Senado lo confirme. Él nació en La Habana, fue subsecretario de Seguridad Nacional durante la administración Obama. Entonces yo creo que bueno, él y también Becerra, que es hijo de inmigrantes, un par de otros que son hijos de inmigrantes, yo creo que en su conjunto demuestran, como dijo Biden, una cara de Estados Unidos que es una parte muy importante del país, que es el inmigrante, el hijo de inmigrante. En sí, yo creo que su experiencia como refugiado le hace que pone mucha énfasis en el tema no solo de inmigración, sino de refugiados y de tratar de restablecer Estados Unidos como un país de liderazgo en cuanto a recibir refugiados, que ahora bajamos a recibir casi nadie. Entonces, en su primer discurso enfatizó eso. Le va a tocar un mundo muy difícil, que Trump hizo más que 400, yo creo, el último conteo, cambios en el mundo de inmigración. Entonces, y va a ser una prioridad para Joe Biden porque, como sabemos, hay crisis humanitaria en cuanto al sistema inmigración de Estados Unidos. Entonces, va a ser un puesto muy importante. No es que la administración Obama no hubiera tomado medidas con respecto a la inmigración, ¿no? Hubo deportaciones en esos periodos de gobierno, hubo avance, entre comillas, del muro con México. Hubo deportaciones, hubo un empoderamiento de ICE, que es la parte de la arma de seguridad que hace el enforcement de inmigración. Eso fue aún más bajo el gobierno de Donald Trump. Pero los cambios de Donald Trump que se hizo por decreto, pero también cambios en el reglamento de inmigración, de cómo se da el green card, de los requisitos, eso va a tomar mucho tiempo para deshacer, si es que quieren deshacerlo, porque los cambios son tantos y pasaron por distintas maneras, no por ley pasado por el Congreso y tampoco solo por decreto del presidente. Vayamos a otro nombre, también ya mencionado en esta entrevista, Xavier Becerra, es con X el nombre, ¿no? Javier Becerra, que se propone para secretario de Salud y Servicios Humanos. Sería el primer latino en liderar esa cartera. Hoy se desempeña como fiscal general en el estado de California, el primer latino que ocupó ese cargo en la historia de ese estado. Entonces yo creo que es quizás el nombramiento que le hace más contento al sector más progresista del Partido Demócrata. Es una persona que apoya Medicare for All, que es una posición que Biden no tomó en su campaña, Kamala Harris sí. Aclaremos el término traduciéndolo al español y explicando su alcance. Eso es, apoya un sistema universal de salud pública, ¿no? Un seguro público para todos, para acceder a la salud. Que Obamacare es un sistema
que asegura que todos pueden tener seguro, pero en general este seguro es del mundo privado, ¿no? El Medicare for All sería un seguro público para todos. O sea, y iría más allá de la reforma que se aprobó durante la administración Obama. Va mucho más allá. Y es un argumento que avanza, por ejemplo, Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, los sectores mucho más progresistas del Partido Demócrata. Históricamente, Becerra es uno que apoyó esa idea. Defendió Obamacare también, no es que está en contra de Obamacare, pero yo creo que tiene una visión mucho más progresista que el mismo Biden en cuanto a derecho a salud y el papel del Estado en asegurar este derecho. Bueno, y para ir cerrando, Jennifer, porque tampoco tú tenés mucho más tiempo, además en cualquier momento empiezan a producirse movimientos ahí en tu casa, ¿no? Exacto, se empieza el día aquí. Se van a levantar los que están durmiendo. Pero si te escuchan hablar en español, van a entender que estás en una charla que no se puede interrumpir, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no, y no pueden interrumpir en castellano, entonces no tenemos problema, solo inglés o italiano. Entonces, no, para terminar, entonces la consulta es, yo te he ido consultando por algunos de estos nombres y su significado en cuanto a diferencias con lo que viene ocurriendo en la administración Trump, en algunas de las políticas. Más en general, ¿cómo sería el giro? ¿Qué giro se perfila? ¿En el gobierno de Biden? Sí. Bueno, es difícil decir. Yo creo que hay que diferenciar lo que sí es el giro ideal y lo que será el giro en la realidad, ¿no? Porque, como dije, todo depende de lo que pasa en el Senado y yo creo que va a afrontar una situación muy compleja para gobernar y avanzar legislación por el tema de la polarización del país, pero también por la política que está llevando el Partido Republicano. Pero yo creo que Biden va a tratar de poner énfasis en restablecer confianza de la gente en el Estado y en la institucionalidad política del Estado. Entonces va a tratar de enfatizar actos legales, evitar, ojalá, situaciones de corrupción, poner énfasis en la capacidad, el expertise de la burocracia, tratar de generar confianza, sobre todo con el tema de la pandemia, en el CDC para avanzar el tema de la vacuna. Entonces yo creo que el primer acto, claro, es la pandemia, pero en una marca más general de restablecer confianza en el Estado y en el sistema político, que no va a ser fácil, ¿no? Y eso requiere, yo creo, trabajo en terreno. Eso no se hace solo desde Washington, con charlas y con discursos. Eso requiere trabajo en terreno, mostrar que el Estado puede hacer cambios en la vida de la gente, mostrar que el Estado es capaz, que el sistema funciona, porque el discurso antisistema funciona sobre todo cuando el sistema no está funcionando, porque la gente dice, claro, sí, yo soy antisistema porque el sistema no funciona. Si Biden puede hacer que el sistema empiece a funcionar, el Estado tiene relevancia en la vida de la gente, yo creo que es un primer paso hacia generar más confianza en instituciones, en la democracia y en el sistema político más general. Por ejemplo, en el plano comercial, ¿cuáles serán los cambios? Te lo pregunto porque, según ya se ha anunciado, el presidente electo va a mantener por el momento los aranceles comerciales impuestos por Trump a la relación con China. Un ejemplo nada más de las guerras en las que esta administración saliente se embanderó. Menciono la de China, pero bueno, ya sabemos los contenciosos que hubo con México, con Canadá, bueno, con otros países, ¿no? O la tendencia a apartarse del multilateralismo en esta materia. Sí, yo creo que, bueno, si miramos las preferencias de Biden y también su equipo, es claro que es un equipo que es bastante neoliberal en su orientación económica, ¿no? Creen mucho en el libre comercio. Entonces,
Pero yo creo que además, aprendiendo de los años de Trump, quizás se dieron cuenta del peligro que corren en no mirar las desigualdades y en no mirar los problemas que generan estos tratados de libre comercio, etcétera. Entonces yo creo que va a tomar su tiempo con China. Todavía, la verdad es que dentro del equipo no tenemos un experto en China, ¿no? Y eso llama la atención. Dentro del equipo del presidente electo. Exacto, como el secretario del Estado, secretaria de Defensa, es gente que tiene más experiencia trabajando en el Medio Oriente, en otros sectores del mundo. No es decir que no saben de China, claro que saben de China, van a tener equipos que son expertos de China, pero no es que su trayectoria pasa por China ni por Asia. Pero se habla del embajador, se habla de varios nombres de alto nivel, entre otros Buttigieg, que fue candidato a la presidencia. Entonces se supone que va a haber alguien de muy alto nivel en el puesto de embajador a China, que señala que esta relación sí va a tener importancia para el gobierno. Pero yo creo que va a tomar su tiempo, porque también en la campaña salió como un tema de crítica para Biden, ¿no? Que no había sido tan duro con China como Trump y que era una cosa que algunos votantes apoyaban de Trump. Entonces se va a cuidar un poco con China, yo creo. Jennifer, cerramos por acá, pero antes de despedirnos, anoto, quienes han estado siguiendo la emisión en video observan que tú estás en tu casa, en el living de tu casa, sí. Y ese fondo cambió con respecto a los contactos anteriores que tuvimos, ¿no? Vamos cambiando, sí, momento del año, y como explicaba antes, bueno, a ti, que aquí... Les cuento a los oyentes, Jennifer ha desplegado en ese ambiente una decoración navideña muy refinada. Está el árbol de Navidad, por supuesto, pero además hay unas hermosas y enormes flores rojas. ¿Cuáles son esas que están allí al lado de la estufa? No sé ¿Cómo se llama? Se dice en castellano, poinsettias en inglés, o stella di Natale en italiano. Aprovecho este detalle de color, este detalle anecdótico para preguntarte justamente en el final, ¿cómo se está viviendo esta época de Navidad, por lo menos allí donde tú resides, en Richmond, Virginia? Como dije, una de las razones que ponemos mucha énfasis en las decoraciones este año es porque no hay mucha vida fuera de casa en este momento en Estados Unidos. Entonces lo estamos viviendo bastante solitario. Las fiestas, las agrupaciones que en general se hace para la Navidad no se va a poder hacer. En Richmond tenemos mucha suerte que tenemos un clima bastante moderado, entonces todavía podemos salir afuera, caminar, aprovechar aire fresca, libre. Entonces podemos ver los amigos afuera, a distancia, la familia, pero solo eso. Entonces es un momento y llevamos bueno, como todos, pero como aquí nunca hubo control del virus, entonces ya desde marzo vivimos más o menos así. Mi hijo sigue estudiando desde casa, no volvió a la escuela. Entonces yo creo que está, y con los números tal como están y el nivel de muerte que es muy triste, preocupante, es Navidad, pero no parece Navidad, porque la alegría que en general hay es más moderada este año. Más de un oyente me aclara cuál es el nombre de esa flor en español. Estrella Federal. Ok, pero aquí es el típico de Navidad, ¿no? Es el típico que se pone en casa para la Navidad y que dura hasta febrero, por ahí. Le agradezco a Teresa, bueno, y a los oyentes que después también con sus mensajes aclararon ese detalle de traducción. Bueno, Jennifer, gracias de nuevo. Creo que ha servido esta conversación contigo para poner al día este proceso que vive Estados Unidos. Falta todavía, falta un mes y pico. Quizás sí. Más adelante volvamos a llamarte, ¿de acuerdo? Bueno, siempre un gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya volvemos. Vamos en busca de la tertulia de este viernes.